días, hermanas. Durante estos días que el gobierno nos ha pedido que tengamos nuestras precauciones con respecto a esta pandemia, quisiera que meditáramos en algunas citas bíblicas de la palabra de Dios para animarnos, para esforzarnos. Y aunque sé que cada una de ustedes ya tiene una cita, una fecha otorgada para mandar sus devocionales, eso siguen de manera normal. Yo les voy a estar enviando unos textos bíblicos que nos ayuden y refuercen nuestra fe, que nos den dirección a través de la palabra de Dios para poder enfrentar esta tribulación, esta prueba de la manera correcta y vayamos viendo día a día lo que Dios tiene para nosotros. Procuraré hacerlo de manera diaria, si no casi diario. Les estaré mandando citas bíblicas o versículos y pequeñas meditaciones cortas para lo que Dios nos está hablando en este día. Y animarlas a que sigamos en estudio de la palabra, en la oración constante, siempre rogando por esto que está pasando y también por nuestras necesidades, las necesidades de nuestras hermanas, orar unas por otras y por este anhelo que tenemos de poder ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que todas, cada una de las que estamos participando en el grupo de mujeres y aún a las que no han participado, estemos constantes en oración y en estudio, que podamos seguir. Trataré de llevar un orden en estos devocionales que les envíe y traten de no perderse ninguno para que estemos todas en un mismo sentir, en un mismo en el mismo canal, dijéramos, para que todas tengamos ese llamado de parte de nuestro Dios para hacer la voluntad de Dios en medio de estos tiempos tan difíciles que nos tocó vivir y que sin duda el Señor escogió para que nosotros estuviéramos aquí. Es algo que Él no se le ha salido de control. Él sabe este tiempo que venía y sabía quién de nosotras iba a estar viviendo en esta época y quién le iba a creer. También sabe quiénes los que no van a creer, quién va a soportar, quién no va a soportar, Él lo sabe. Y entonces nosotros rogamos para que seamos llenas de su misericordia, para que nos ayude a perseverar y a resistir esta prueba. Pues bueno, sin más, les voy a leer una cita. Se encuentra en Hechos 9, el versículo 1 al 6, y dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Entonces, ¿cómo relacionar esta cita bíblica con lo que estamos viviendo? A mí me sorprende la manera en la que Saulo reacciona. Es una reacción inmediata. Saulo había trabajado toda su vida odiando, bueno, no toda su vida, sino desde que surge esto de nuestro Señor Jesucristo, más bien desde que empieza a crecer la iglesia, porque ya estamos hablando de la iglesia, desde el nacimiento de la iglesia, y desde que crece y habla de un camino que va con C mayúscula, pues el camino que lleva a la vida eterna, y dice, él odiaba, desde que apareció este camino, él lo odiaba, lo aborrecía desde lo profundo de su ser, y tanto que pidió cartas para atrapar a quien se le atravesara en su camino. Y de repente un resplandor
repentinamente un resplandor del cielo le rodea, algo extraordinario, algo fuera de lo normal. Y entonces, cuando escucha una voz que pronuncia su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dice, bueno, pues ¿quién me pregunta esto, no? Y él le dice, ¿quién eres? Y el Señor Jesús se presenta. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la reacción es inmediata. Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor también le contesta, levántate porque se te van a dar instrucciones de lo que tienes que hacer. Hermanas, estamos viviendo un tiempo de crisis. Crisis en todos los sentidos. Crisis a nivel espiritual, crisis a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, de todo tipo de crisis. La gente tiene miedo, la gente tiene incertidumbre. Y no es una crisis en México o una crisis en América, es una crisis mundial. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿y luego qué? ¿No? Y mucha gente dice, ya quisiera que esto pasara, ya quisiera que esto terminara. Y la verdad es que nosotros también podríamos decir, ya queremos que esto termine. Pero ¿para qué queremos que termine? La gente, por ejemplo, estaba viendo que uno de los que tanto se complicaron en cancelar sus eventos, casi todos cancelaron de manera inmediata o pospusieron. Pero uno de los que les ha costado trabajo posponer son los Juegos Olímpicos, como si nada pasara. Y bueno, los Juegos Olímpicos se supone que son a nivel mundial, la tragedia es a nivel mundial, y ellos pareciera que no están viviendo en este mundo y no querían posponer su fecha de los Juegos Olímpicos. ¿Por qué? Porque lo que les interesa es eso, los Juegos Olímpicos. Pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Por qué queremos que esta crisis termine? Si es que eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, que esta crisis termine. Pero realmente nuestra oración delante de Dios debería de ser, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Esa reacción inmediata que le dijo Pablo cuando se enfrentó con nuestro Señor Jesucristo. Y de inmediato le dijo, Padre, ¿qué quieres que yo haga? Entonces el Señor le dice, pues levántate que te voy a decir lo que tienes que hacer. Y no se lo dice de inmediato, ya luego más adelante nos platica que pues, poco a poco y hasta el último instante de su vida pues fue dirigido por el Espíritu Santo. Pero nosotros también debemos ir delante de Dios y como primer tema de estos pequeños mensajes que les voy a estar mandando es ponernos de rodillas y decirle, Padre, ¿qué quieres que yo haga? En medio de esta crisis, ¿cómo puedo servirte, Padre? Porque ese es el corazón de alguien que ama a Dios. Lo primero dice también, nos platica la Biblia de la suegra de Pedro, no sé si ustedes la recuerdan. Y la suegra de Pedro dice que inmediatamente que fue sanada, de inmediato que la sanaron, ella se paró y sirvió. O sea, no la sirvieron porque ella era la enferma. Apenas estaba recuperando, por así decirlo. Pero no, ella fue sanada, se levanta y empieza a servir al Señor Jesús y a todos los que estaban ahí. ¿Y nosotras? ¿De qué manera vamos a servir en medio de esta tribulación? ¿Qué podemos hacer? Recordemos que somos luz en medio de las tinieblas. Somos hijos del Dios vivo. Somos portadoras de vida y no de muerte, como ya se los he dicho. Entonces, preguntémosle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo llevar tu palabra? ¿Cómo puedo llevar consuelo? ¿Cómo puedo llevar esperanza? ¿Cómo puedo dar amor? Ahora que no puedo salir, porque antes a lo mejor podíamos decir, le doy un abrazo y no le digo nada, pero le doy un abrazo. Ahora lo tenemos prohibido. Pero esa no es una limitante para que nosotros llevemos el amor de Cristo. Preguntémosle, hermanas, ¿cómo puedo servirte, Señor? ¿Qué quieres que yo haga?
No podemos salir de esta crisis y volver a la vida rutinaria que siempre hemos tenido. No podemos preocuparnos como todos los demás simplemente por qué comeremos, por qué pasará con nosotros, ojalá y no nos enfermemos, o qué pasará con mi trabajo. No podemos ser como todos los demás. Simplemente preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo puedo servirte? Que esa sea nuestra oración de esta mañana. Padre, ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor las bendiga, hermanos.